Continuando entonces con nuestro tema, recordemos que entonces en el puente o protuberancia vamos a encontrar el centro apnéusico y el centro neumotáxico, y centro apnéusico. Y en la región vulvar o médula oblonga vamos a encontrar el grupo respiratorio ventral y el grupo respiratorio dorsal, los cuales van a ser esenciales en el control de la ritmicidad de la respiración. Bueno, como podemos ver en este dibujo, acá está representado el grupo respiratorio dorsal y estos de acá vendrían a ser el grupo respiratorio ventral. ¿Qué es lo que me muestra esto? Que el grupo respiratorio dorsal, como ustedes ven aquí, acá, está constituido principalmente o fundamentalmente por neuronas inspiratorias. Por eso a veces se le llama el grupo inspiratorio. De aquí nacen fibras nerviosas que van a inervar al diafragma y a los músculos intercostales externos, músculos que al contraerse van a desencadenar la inspiración. Por otra parte, en el grupo respiratorio ventral, que sería esto de acá, vemos que aparte de que salen fibras nerviosas que van a controlar músculo inspiratorio, vamos a encontrar neuronas que controlan, aquí de color verde, músculos de tipo expiratorio. Entonces, vemos que de acá, por ejemplo, van a salir vías eferentes y estas neuronas finalmente van a inervar, por ejemplo, a los intercostales internos o a los músculos abdominales, que van a ser músculos expiratorios. Entonces, por esta razón, a pesar de que el grupo respiratorio ventral también tiene algunas fibras que contienen neuronas de tipo inspiratorio, pero al inervar a estos músculos tan importantes, hablamos de, para simplificar, de un grupo de tipo expiratorio, el grupo respiratorio ventral. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sería el control de la respiración? Como hemos dicho, el principal centro de control está localizado en el bulbo raquídeo o médula oblonga, donde están los grupos respiratorios dorsal y ventral. Aquí, por cuestiones de simplificación, se ha representado solamente el grupo respiratorio dorsal. ¿Por qué? Porque es importante señalar que para una respiración en reposo basta con la activación o inactivación de las neuronas del grupo respiratorio dorsal, ya que en reposo la inspiración es activa, pero la expiración es un proceso pasivo. Ahora bien, como hemos señalado anteriormente, en este centro localizado en la médula oblonga, formado por esos dos grupos, también se controla o se desencadena el ritmo respiratorio. Entonces hay generadores de ritmo respiratorio que están localizados a este nivel. ¿Cómo se modula este centro? Por señales procedentes, como hemos señalado, quimorreceptores periféricos que detectan cambios en la composición de la sangre. Concretamente se van a activar por las bajas en las presiones parciales de oxígeno, los aumentos en las presiones parciales de CO2 o los aumentos en la concentración de protones, y por la activación de quimorreceptores centrales que van a detectar cambios en el pH del líquido cerebroespinal o líquido cefalorraquídeo. Como ustedes ven, cada vez que se activen estos quimorreceptores van a enviar señales a través del noveno y del 10º par craneal hacia este centro inspiratorio, el cual lo van a activar. Y de esa manera van a activar el nervio frénico, van a activar el movimiento del diafragma, van a aumentar los movimientos respiratorios, aumentando la ventilación pulmonar. Por su parte, también va a recibir aferencias de mecanorreceptores. Por ejemplo, los receptores de estiramiento localizados en los pulmones y en las paredes de las vías aéreas. En este caso,
la activación de estos receptores de estiramiento va a inhibir al centro inspiratorio. Y estas señales van a llegar a a través de el noveno par craneal, que recordemos es el nervio vago. Por otra parte, receptores o mecanorreceptores localizados en los músculos y articulaciones se van a activar por movimiento de estos músculos y articulaciones, y ellos van a tender a activar el centro inspiratorio, lo cual va a activar al nervio frénico, va a activar el diafragma y va a promover entonces el aumento de la ventilación pulmonar. Bueno, este centro a su vez va a ser modulado por los dos centros localizados en el puente, que son el neumotáxico y el apnéusico. Se ha visto que estos centros solamente actúan modulando a estos grupos respiratorios dorsal y ventral localizados en la médula oblonga, ya que podría destruirse estos centros e igual habría un patrón respiratorio. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, el centro neumotáxico se ha visto que inhibe al centro inspiratorio y también puede inhibir al centro apnéusico, lo cual a su vez va a inhibir la descarga de sobre el centro inspiratorio. El centro neumotáxico en general va a detener la inspiración. Al detener la inspiración o hacerla más corta, se puede modificar la frecuencia respiratoria. Por su parte, se ha visto que la activación del centro apnéusico lo que produce es estimular al centro inspiratorio y se llama apnéusico porque su activación en condiciones controladas provoca apneusis, que es una inspiración prolongada. ¿Ok? Entonces, el centro apnéusico de algún modo controla la profundidad de la respiración. Todo esto se traduce entonces en cambios en los movimientos respiratorios, en la ventilación pulmonar y en el intercambio gaseoso. Bueno, como hemos señalado entonces, del grupo respiratorio dorsal, ¿no es cierto?, salen vías eferentes que van a inervar a los músculos inspiratorios, diafragma e intercostales externos. Del grupo respiratorio ventral, en cambio, nacen fibras eferentes que inervan músculos expiratorios como los intercostales internos y los músculos de la pared abdominal. Hemos visto entonces que el generador del patrón de la respiración se localiza en la médula oblonga. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando el tronco encefálico está intacto, este sería el patrón normal de inspiración, expiración, inspiración y expiración. Sin embargo, un corte entre el puente y el bulbo raquídeo la respiración continúa, pero se torna irregular. El patrón de respiración se torna irregular. Esto ya nos está indicando entonces que un patrón adecuado requiere la modulación de los centros pontinos, ¿no es cierto? Concretamente del neumotáxico y del apnéusico. Ahora bien, una lesión entre la médula oblonga y la médula espinal en general sería mortal, porque como el centro de la ritmicidad respiratoria se localiza acá dentro del bulbo raquídeo, el patrón respiratorio se va a tornar plano. ¿Ok? Bueno, entonces, como hemos visto, hay varias señales que convergen sobre estos centros localizados a nivel de tronco encefálico. Ya hemos hablado de los receptores a nivel pulmonar, de los mecanorreceptores o los vasoreceptores a nivel de los vasos sanguíneos, y también hemos mencionado los que se encuentran en el músculo, en las articulaciones. A esto tendríamos que agregar vasoreceptores localizados en las paredes del corazón y de los grandes vasos, que también van a influir en cierta medida, y también el efecto de la temperatura corporal. La temperatura corporal puede actuar sobre los centros termorreguladores en el hipotálamo, y eso también va a entregar información a estos centros de control respiratorio localizados en el bulbo. Y esto va a ser especialmente importante durante la actividad física.
Bueno, en este esquema podemos ver entonces parte de los receptores y las vías aferentes involucradas en el control de la respiración. Aquí vemos, por ejemplo, los cuerpos carotídeos, que son los receptores que captan a nivel de carótida los cambios, el aumento de la presión parcial de CO2, la disminución del pH y la disminución en la PO2. Y la información que transmiten viaja a través del noveno par, que es el glosofaringio. En cambio, los quimorreceptores que están localizados en la aorta, en las paredes de la aorta, responden solo a aumentos en la PCO2 y baja en la PO2. No detectan cambio en el pH y transmiten información hacia el bulbo raquídeo a través del décimo par, que sería el nervio vago, la vía aferente o sensitiva del nervio vago. ¿Ok? Estos serían entonces los quimorreceptores periféricos. Y cuando analizamos la estructura del quimorreceptor periférico, nos vamos a dar cuenta que este responde, como hemos dicho en el caso de los cuerpos carotídeos, a los cambios en la PO2, PCO2 y pH. Y que las células responsables de esto, o las que funcionan como células sensoriales, son las células glómicas, que están en estrecho contacto con estos vasos sanguíneos o estos capilares sanguíneos que están adyacentes a ellas. De esta manera, los cambios en la presión parcial del oxígeno y del CO2 o los cambios en el pH, finalmente a través de todo estos sistemas de transducción de señal, lo que van a hacer es inhibir estos canales de ion potasio, provocando una depolarización que va a provocar la apertura de canales de calcio regulados por voltaje. Eso va a estimular la exocitosis de ciertos neurotransmisores que van a activar, por ejemplo, a estas neuronas sensoriales, que en este caso corresponden a neuronas pertenecientes al noveno par craneal, o sea, al glosofaringio. Aquí podemos ver un registro de la actividad eléctrica de una célula glómica en condiciones normales de oxígeno y luego cuando es expuesta a anoxia, o sea, una baja en la PO2. Vemos que aumenta claramente la descarga de potenciales de acción y luego al restablecer los niveles de oxígeno vuelve a bajar. Los quimorreceptores centrales, en cambio, detectan los cambios en los niveles de protones a nivel del líquido cerebroespinal. Noten ustedes que cuando en la sangre aumenta la PCO2, el CO2 puede difundir desde la sangre al líquido cerebroespinal dentro del cuarto ventrículo. El CO2 es liposoluble, por lo tanto atraviesa sin problema la barrera hematoencefálica. Este CO2 al llegar al líquido cerebroespinal reacciona con el agua, forma ácido carbónico y este se disocia en ion bicarbonato y protones. Y este aumento de protones es lo que es detectado por los quimorreceptores localizados ahí en las paredes del cuarto ventrículo. Estos serían los quimorreceptores centrales, que envían la información o señales al bulbo raquídeo y luego eso va a provocar un aumento en la ventilación pulmonar. Entonces este aumento en la ventilación pulmonar tiene que ver con aumento en la frecuencia respiratoria y eso aumenta el intercambio gaseoso y permite modificar los niveles de PCO2 y por lo tanto cambiar los niveles de pH deteniendo esa respuesta refleja. ¿Ok? Es importante señalar que los protones o el ion bicarbonato no atraviesan la barrera hematoencefálica. Por lo tanto, el CO2 de la sangre, el que puede pasar al líquido cerebroespinal, y ya en el líquido cerebroespinal, a partir de ese CO2 se van a generar protones que derivan del ácido carbónico formado.